a pedir que salgan. Adolescentes, no. Nomás hay 2. 3. Vamos, nada más los niños. A los adolescentes se van a quedar. Y ya que nos quedamos nosotros, ¿verdad? Como adolescentes, vamos a ir a la palabra. Vamos al libro de Deuteronomios, capítulo 19. Aleluya. Deuteronomios capítulo 19. ¿Lo tenemos? Vamos a darle lectura. Versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Si lo tenemos, le damos lectura. Dice así: te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da, para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Amén. Una de las características y a lo que más me enfoqué es que tenía que tener los caminos limpios. Y lo que dice Deuteronomios capítulo 19, lo que estamos leyendo, dice que los caminos deberían de estar arreglados, limpios. Otra de las características que tenía la ciudad es que tenían que estar en un lugar alto. Pero cada una de las ciudades, fíjense, Dios en su amor y en su misericordia al pueblo de Israel les dio 48 ciudades. 48 ciudades a los levitas. Esas 48 ciudades, si lo viéramos en el terreno espiritual, eran los lugares a donde se les enseñaba. Todas las ciudades, las 48 ciudades que había dentro de toda la nación o de todas las tribus del pueblo de Israel, se daba enseñanza. Los levitas eran los encargados de enseñarle al pueblo las leyes de Jehová. Los mandamientos se les enseñaban. Y todas esas cuestiones espirituales se daban dentro de esas ciudades. 48. Pero dentro de las 48 había 6 en especial. 6 ciudades que, ¿sabes qué? No, primera característica, no cerraban sus puertas. Fíjense, las ciudades amuralladas en el pueblo de Israel, todas cerraban sus puertas en las noches. Por ejemplo, si tú lees el libro de Nehemías, dice que y se va a abrir hasta el otro día. O sea que las ciudades todas se cerraban sus puertas, pero estas 6 ciudades no las cerraban, permanecían las puertas abiertas. Posiblemente, si lo pasáramos a nuestro tiempo, diríamos, pues era el peligro de que el enemigo pudiera entrar y pudiera destruir. Pero era la cuestión así, de que las puertas tenían que estar cerradas. Ah, ¿verdad? Bueno, yo pensé que se veían. Bueno, las puertas tenían que estar abiertas. Ahora, vamos a ver. ¿Por qué Dios hizo tanto hincapié en que cada ciudad tuviera abierta? Miren, cuando nosotros vamos a la palabra,
nos damos cuenta que cada ciudad tiene un significado para nuestra vida. Y es a la ciudad de estas 6 ciudades, a cualquiera de estas 6 ciudades, todo hombre pecador podía recurrir. Ahorita vamos a ver el significado de las ciudades, pero lo que yo quiero que tú veas es que todo ser humano podía recurrir a esa ciudad. Se tenía que huir a esa ciudad. Por ejemplo, si había matado a alguien ya en la tarde, por decirlo así, un ejemplo, ¿no? Que por lo regular están cortando leña y mataba al amigo, al vecino, tenía que salir corriendo. No importaba que fuera de noche. Él tenía que llegar al lugar de la ciudad para refugiarse. Las ciudades, de ciudad a ciudad, no debería de haber más de 15 kilómetros. Fíjense. O sea, que las ciudades estaban estratégicamente puestas en la nación. De tal manera que 15 kilómetros, ¿qué será? De aquí a La Ceiba son 22. Más cerca que de aquí a La Ceiba. 8. Más o menos, a otros 15 kilómetros había otra ciudad. De tal manera que el que pegara por accidente podía correr a esa ciudad. Lo máximo que podía correr eran 7 kilómetros, 7 a 8 kilómetros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si el centro de los 15 kilómetros, ¿cuántos son? 7 kilómetros y medio. Si a la mitad de esta persona pegaba, quería decir que todavía tenía 7 kilómetros para recorrer a la ciudad fortificada. ¿Por qué tenía que irse? Miren, vamos a ver algunas cosas. Me llamó la atención. Por ejemplo, vamos a ver Deuteronomios, igual, capítulo 19. ¿Sí? Versículo 6. ¿Cómo dice? No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga a homicida y le alcance por ser algo en el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuando no tenía amistad por su prójimo anteriormente. Ahora miren, el vengador. ¿Quién era el vengador? Ahora fíjense, bueno, ok, ahí vamos por partes. El vengador era pero te voy a decir una cosa. No todos los familiares eran vengadores. Aquí está lo sorprendente. No todos los familiares eran vengadores. Por ejemplo, si un hermano había pegado, era el que había pegado, pero tenía 6 o 8 hermanos, no los 8 eran vengadores, ¿eh? Nada más era uno. ¿Por qué? ¿Por qué nada más uno? Bueno, te voy a decir por qué. Esa persona, el vengador, quería decir o significaba o llevaba a cabo distintas funciones. Por ejemplo, funciones como esta, Números 5:8. Números, capítulo 5, versículo 8. Lo tenemos. A ver, ¿qué dice Números capítulo 5, versículo 8? Si aquel hombre no tuviere pariente, al cual sea resarcido el daño
se dará a indemnización del agravio a Jehová y entregará al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Miren, una de las cosas que hacía este hombre era puesto para recibir dinero por un familiar muerto. El texto dice que si no tenía ese familiar, entonces la persona tenía que llevarlo y restituirlo al sacerdote. Por eso es que esa familia o esa persona, el vengador, era para recibir dinero por un familiar muerto. Otra cosa, redimía a una familia que se había hecho esclava por pobreza. Levíticos 25:48. Levíticos capítulo 25, versículo 48. Dice así: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Ahora, no cualquiera lo podía rescatar. Fíjense, no cualquiera lo podía rescatar. Vamos a ver Ruth. Libro de Ruth, aleluya. ¿Lo tenemos? Ruth, capítulo 4. No se deja mi Biblia. Vamos a ver versículos del 1 en adelante. Dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel, fíjense, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que las compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro. Debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde entonces, desde hacía tiempo, esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ahora fíjense, la cuestión está así. Este hombre quería redimir, porque le interesaban, ¿qué cosa le interesaba a él? Las tierras. Pero al redimir las tierras, también que tenía que hacer algo, tenía que redimir el nombre del muerto. Para redimir el nombre del muerto, quiere decir que si él tenía que casarse o juntarse con Ruth, y ese es a donde él no le pareció. Pero a lo que yo voy es a esto. Quiero decirte que ese vengador, ese redentor, ese pariente cercano, tenía que hacer ciertas cosas.
tenía que redimir las tierras. Eso sí le gustaba a este hombre, pero ya redimir el nombre del muerto no le había gustado. Ahora, por eso es que él tenía toda la autoridad, el vengador tenía toda la autoridad de quitarle la vida a la persona que había dado muerte a su pariente. Entonces, el que mataba tenía que salir corriendo, fuera de día o de noche. Ahora, los nombres de las ciudades. Vamos a ver Levíticos capítulo 11, versículo 44. Levíticos 11, 44. Dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ahora, ¿qué tiene que ver? Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto que estamos leyendo con el nombre de la ciudad? Una de las primeras ciudades, o de las ciudades, no de las primeras, esa ciudad significaba santidad. Ahora, Levíticos 11:44 dice que tenía que ser el pueblo, ¿cómo tenía que ser? Santo. No se tenía que contaminar. Pero vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, y nos dice lo mismo. Fíjense, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ahí se confirma la palabra. Escrito está, estaba escrito en la ley, ahora está escrito en la gracia. Sed santos, porque yo soy santo. Todo aquel que llega a esa ciudad, todo aquel que llega a la ciudad de refugio, que ahora ya no es Quedes, ahora ya no es Golán, ahora ya no es Ramot, ahora ya no es Siquem, ahora ya no es Becer, ahora ya no es Hebrón, ahora es Cristo, nuestra ciudad de refugio. Pero dice que para que tú estés en la ciudad de refugio, tienes que ser santo. Entonces tú y yo tenemos que saber que estar en la ciudad de refugio implica una responsabilidad para nosotros, ser santos. ¿Por qué tienes que ser santo? ¿Por qué tengo que ser santo? Porque el príncipe, porque el rey de la ciudad es santo. Entonces Él es santo y Él demanda santidad para nuestras vidas. La segunda ciudad se llama Golán. Y la ciudad de Golán quiere decir alegría, pero también quiere decir separados. Otra palabra, puesto aparte. Entonces, tú y yo hemos sido separados, hemos sido puestos aparte. ¿Sabes por qué somos puestos aparte? Porque nosotros somos diferentes a la gente que no conoce a Dios. Esa es la diferencia. La gente que no conoce a Dios vive como quiere. Fíjense, por ejemplo, estaba viendo, no me gustó, pero la estaba viendo, una serie del libro de Josué. Y una de las cosas, cuando ellos van a hablaban de muchos dioses y sus ofrendas y sus holocaustos y todo aquello que hacían. ¿Sabes qué? Pero el pueblo de Israel solamente confiaba en que Jehová de los ejércitos, que los había sacado de Egipto, los iba a introducir a una tierra prometida. Entonces, tú y yo somos diferentes. Hemos sido puestos aparte. Tú y yo somos puestos aparte. ¿Por qué somos puestos aparte? Somos puestos aparte de la demás gente. ¿Sabes qué? Tú y yo hemos sido puestos aparte porque ahora tú y yo ya no servimos a otros dioses. Ahora tú y yo servimos solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores.
la vida tuya tiene que ser ejemplo para otros. Tú tienes que ser, ¿qué cosa? Ejemplo para otros. Aquellos dicen Ave María Purísima. ¿Y tú cómo dices? Sí, porque fíjense la diferencia. Aquellos pueden decir una maldición, una grosería, cuando alguien por ejemplo, cuando alguien se aplasta un dedo, está trabajando y se aplasta un dedo. ¿Qué sale de la boca de aquellos que no conocen a Dios? Pero ¿qué sale de la boca del que conoce a Dios? Pero si imagínate que de la boca del que conoce a Dios también se le sale una. Entonces quiere decir que no estás aparte, sigue siendo del montón. Pero tú y yo fuimos apartados para honrar y alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos, Filipenses 2:9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La ciudad, según Filipenses, Jesús es exaltado. Y dice que lo puso y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Bueno, ya nosotros ya no tanto, ¿verdad? Pero los que están jóvenes y se van a casar o ya están casados y todavía piensan seguir procreando. Piensen qué nombre le van a poner a su hijo. Porque fíjense, luego le ponen Jesús, le ponen Daniel, le ponen Ezequiel, puros nombres proféticos. Y allá afuera, ya Daniel se peleó con Ezequiel y se fueron a robar juntos. No, vamos a pensar en qué nombre le vamos a poner. Porque dice que el nombre de Jesús, ahora imagínense, Jesús por eso es que tienes que saber, dice que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre que el Padre le dio a Hijo. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a otro. Siquem. Siquem significa hombro, es soporte. Pero ahora mira lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6. ¿Lo tienes? Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, esto quiere decir que el único que puede soportar todo aquello que tú traes cargando es aquel que nosotros lo conocemos como el príncipe de paz, Dios nuestro, de Dios que es Cristo Jesús, Hijo eterno. ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que saber que este es el que puede, el que tiene la responsabilidad y no solamente la responsabilidad, sino que Él puede guardarte por amor. Vamos con otro nombre. Becer. Quiere decir fortaleza o quiere decir murallas. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Y me ha dicho, bájate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por
tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que las debilidades de uno, ¿sabes qué? Solamente son fortaleza en Dios, porque Dios está con nosotros. Pero eso, ahora vamos a ver una fortaleza negativa. Capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Ahora, en el primer versículo del capítulo 12 nos habla de que Él es nuestra fortaleza. Pero en este versículo nos habla de otra fortaleza. ¿Sabes qué? Hay fortalezas buenas, pero también hay fortalezas negativas o malas. Una fortaleza negativa, una fortaleza es un demonio que está gobernando un pueblo, es un demonio que está gobernando una vida, es un demonio que está gobernando una familia. Esa es una fortaleza y se tiene que derribar. Por eso es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino dice que son poderosas en Dios para destruir ese tipo de fortalezas. Entonces, tú y yo tenemos que saber que las ciudades de refugio eran ciudades de bendición. Y termino con esta ciudad, Hebrón. Hebrón quiere decir comunión. Y la comunión es con Dios. Mira, lo tenemos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense, la comunión es con Dios, pero también es... Fíjense, no. A ver, la comunión es con Dios, pero también es... Por eso es que dice la palabra, fíjense, por eso es que dice la palabra, tú no me puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, pero dices que lo amas, pero a tu hermano que lo estás viendo, te andas deschongando con él. Por eso dice que nuestra comunión es con el Padre. Cuando habla de Dios, es hablando con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. No puedes decir que tienes una comunión con ellos cuando con tus hermanos, con tus vecinos, con tu familia, te estás dando una deschongada. Quiere decir que no está bien. Por eso es necesario que tú y yo sepamos que debemos de tener una comunión con el Padre, pero también con nuestros hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice así: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿De qué nos está hablando ahí? A ver, ¿alguien sabe de qué nos está hablando ahí? Nos está hablando de lo que nosotros decimos que se llama Santa Cena. Cuando tú participas de la mesa del Señor, es porque tú estás teniendo comunión con Dios. Simboliza el cuerpo de Cristo, que es muy diferente a que digamos que es el cuerpo de Cristo. Por eso es que es una comunión lo que nosotros participamos del pan.
Entonces, hemos visto el nombre de las ciudades, hemos visto cada una de los significados, y todo esto es que todos necesitamos, hermanos, necesitamos correr a esa ciudad de refugio que es Cristo. Cuando tú corres a esa ciudad de refugio que es Cristo, ¿sabes qué? Todas estas bendiciones te alcanzarán. Todas estas bendiciones estarán contigo, porque tú caminarás en bendición con Dios. Amén. Ahora, por eso es el que mataba, tenía que salir corriendo fuera de día o fuera de noche por los caminos. Vamos a terminar. 19, Deuteronomios 19, versículos 2 y 3. Deuteronomios, capítulo 19, versículos 2 y 3. Una vez más. Se apartarán 3 ciudades en medio de la tierra de Jehová, tu Dios, arreglarás tres partes de la tierra que Jehová tu Dios te dará. Será para tu vecino tuya. Amén. Por eso es, fíjense, por eso es que nosotros hemos hablado de que tenía que tener ciertas características esas ciudades. Primero, tenía que tener los caminos limpios, pero también tenía que tener unos letreros, fíjense. Es como cuando tú llegas a un pueblo, por ejemplo, cuando vienes de Huachinango y vienes para acá, vas llegando a Jicotepec, vienes en San Isidro, ¿y qué es lo primero que ves? Un letrerote que dice, bienvenido a Jicotepec. En otros lugares, tú vas y ves el letrero y te dice, bienvenido, y luego te dice en Aguas, en Otomí, en Tepegua, dependiendo pero te lo dice. Y luego te dice abajo el nombre ya en español. ¿Sabes por qué? Para que tú sepas a dónde llegaste. En los caminos que llevaban a las ciudades, en los cruceros, donde había cruceros, había un letrerote grandote que decía refugio y señalaba la flecha para dónde estaba. Para que tú, si ibas corriendo ahí, supieras qué hacer, supieras a dónde ir. Hoy nuestra ciudad de desahuciado, Él te da paz. Te sientes triste, Él te da alegría. Te sientes pobre, Él te da riquezas. ¿Sabes que todo lo que tú necesites está en la ciudad de refugio que es Cristo? Solo tienes que tú y yo hacer algo. Tenemos que correr a esa ciudad. Hay veces que tú dices, ay, es que parece que estoy aquí, pero no sé qué me pasa. No, ¿sabes qué? El Señor tiene solución para tu problema. El Señor puede ayudarte. El Señor puede fortalecerte. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y que le podamos decir gracias porque tú eres mi refugio. Gracias porque tú eres el que me das paz. Gracias porque tú eres el que me das victoria y me das bendición. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guardes, que nos fortalezcas, que nos enseñes, que nos ministres, que nos des, Señor, esa paz que necesitamos. Hay pueblo que necesita paz. Hay pueblo que necesita bendición. Hay pueblo que necesita ser libre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que nos ven en el internet, que nos ven en el YouTube, bendícelos, guárdalos, fortalécelos, dales esa paz que necesitan, dales la solución a su problema, porque tú eres el refugio perfecto. Dales bendición, Señor, de tal manera que el que viene para querer destruir sus vidas